Bueno, muy bien, buenas tardes. Estamos nuevamente en un evento conjunto de la Fundación Libertad y Progreso y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Realmente es un placer y realmente un honor poder presentar a dos grandes exponentes del liberalismo, del pensamiento, de la academia, que nos puedan iluminar sobre estos momentos tan difíciles, de tanta confusión, de tanta desinformación sobre lo que está pasando, de tanto atropello hacia las ideas de la libertad, en un momento tan crucial para la humanidad, ¿no? Brevemente, en nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, quiero dar la bienvenida a Lori Sanata, a Alberto Venegas Lynch, y directamente los dejo con nuestro anfitrión, Federico Sorraquín, que nos va a dar toda la moderación y bueno, esperemos disfrutar de este gran diálogo esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Soy Federico Sorraquín, presido el Consejo Empresario de la Fundación Libertad y Progreso, y para mí es un gran placer en el día de hoy poder presentar a dos personas como Alberto Venegas Lynch y Lori Sanata para que nos hablen del tema que hemos preparado para hoy, que es la bancarrota del intelecto. Mencionar también que hemos superado los 100.000 suscriptores en YouTube, en la Fundación Libertad y Progreso. Aquellos que todavía no se han suscrito, los invitamos a suscribirse. Y agradecer a la Fundación Naumann, que nos viene apoyando sistemáticamente en todos los esfuerzos que hacemos para difundir las ideas que pensamos que son las que van a llevar a la Argentina a una senda de libertad y de progreso. Hoy tengo el gran placer de presentar a Alberto Venegas Lynch, hijo, que completó 2 doctorados, es doctor en Economía y también doctor en Ciencias de la Dirección. Es autor de 27 libros, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias, y es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Su último libro, llamado Maldita Coyuntura, fue publicado recientemente. También es un placer presentar al profesor Lori Sanata, que es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Publicó libros y artículos en diversas revistas de Europa y Latinoamérica. Entre sus obras se destacan Del Estado Liberal a la Nación Católica, Perón y el mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina, Breve Historia del Peronismo Clásico, Eva Perón, una biografía política, Historia de América Latina, de la colonia al siglo XXI, La Internacional Justicialista y Il Populismo, publicado en el año 2013. Lo que les voy a proponer a los expositores es que cada uno emplee 15 minutos para presentar sus ideas y luego abriremos este espacio para preguntas, para un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Así que le doy la palabra ahora a Alberto Venegas Lynch. Alberto. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchas gracias a la Fundación Libertad y Progreso y a la Fundación Naumann. Es un gran placer estar con Loris. Y se me ocurre, Loris, plantear lo siguiente. Dado que se llama esto la bancarrota del intelecto, es tratar de comprender, tratar de acercarnos a un enorme signo de interrogación, por lo menos que tengo yo. ¿Cómo puede ser que sigamos insistiendo con recetas fracasadas? Esto es, si hubiera nuevos errores, estaríamos en la punta de la silla, nos estimularía para trabajar las neuronas, para imaginarnos nuevos contraargumentos, pero la misma cosa se hace muy tediosa. Mi signo de interrogación es, ¿cómo es posible que se haya no solo demostrado el fracaso de las recetas, sino en última instancia la imposibilidad técnica del socialismo? Hace más de 80 años se demostró que eliminando la propiedad, según el consejo de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, si se elimina la propiedad, no hay precios, y al no haber precios, no hay posibilidad de cálculo económico,
no hay posibilidad de evaluación de proyectos, no hay posibilidad de contabilidad. Esto es, si nos preguntáramos en una situación donde se ha decidido la abolición de la propiedad y por lo tanto, como digo, no hay precios, si nos preguntáramos de qué conviene hacer los caminos, ¿de asfalto o de oro? No hay respuesta si no hay precios. Y si alguien levanta la mano y dice, con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Entonces, esto se ha demostrado la imposibilidad técnica del socialismo. Es una de las razones, desde luego que hay muchas otras, especialmente humanitarias, pero es una de las razones, desde la perspectiva técnica, del derrumbe del muro de la vergüenza. Entonces, si ha habido estos fracasos y si ha habido todas estas muertes espantosas en la Unión Soviética, en Alemania nazi, hoy tenemos los esperpentos de Corea del Norte, de Cuba, de este personaje que habla con los pajaritos en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible que en países como la Argentina sigamos insistiendo, por ejemplo, en plena pandemia, con el establecimiento de precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a los medicamentos, la emprendemos contra comerciantes, precisamente para producir e intensificar una catástrofe sanitaria, sin perjuicio que simultáneamente, lamentablemente en el caso argentino, se dan manotazos a la justicia para cubrir corrupciones, sonados casos de corrupción, y ahora resulta que con el argumento de que hay gente que no tiene internet, resulta que pretendemos destrozar internet y todos los medios modernos, digamos, de comunicación. Ahora, yo te pregunto, Loris, una respuesta posible a este enigma, a este capricho, a este machacar con las mismas recetas, como digo, fracasadas, tal vez sea lo que el premio Nobel en Economía Hayek ha dicho, ha explicado, que la economía, que la ciencia del derecho, que muchos aspectos filosóficos son contraintuitivos. Esto es, lo primero que nos imaginamos está mal. Tenemos que tomar distancia, pensar un poco, reflexionar, hurgar por distintos vericuetos, explorar distintas avenidas, y tal vez eso es una explicación por la cual tanta gente adhiere a esto, porque no hay el suficiente trabajo en materia educativa, no hay las suficientes instituciones como por ejemplo es Libertad y Progreso en Buenos Aires, como son tantas universidades, como es tu cátedra, Loris, porque cuando uno da clases, uno está un semestre, un año con alumnas y alumnos, la respuesta es extraordinaria. Cuando nos dicen, esto me cambió la vida, esto me abrió otros horizontes, esto me permitió ver otras perspectivas, yo creo que cuando nos dicen eso no se dan cuenta el impacto fenomenal que recibimos, porque eso no tiene precio. Ahora, si no tienen oportunidad de oír otras campanas, otras reflexiones, para usar terminología popperiana, no se permite explorar teorías rivales, contrastar distintas tradiciones de pensamiento. Entonces, por supuesto que estamos en un problema grave. Se repite mucho, estamos en un cuadro de situación bastante difícil, porque en Europa aflora el nacionalismo y la xenofobia en gran medida. En Estados Unidos, quien ahora es el inquilino de la Casa Blanca, resulta que en su gestión ha aumentado colosalmente el gasto público, el déficit y el presupuesto. Además de sus berrinches y de tratar la Casa Blanca como si fuera de su propiedad, echando a periodistas, enojándose con cajas destempladas cuando hay fallos judiciales que le son adversos. Para no decir nada, me detengo un minuto en esto, que su ex secretario de Estado, el cuarto en la línea de sucesión, Rex Tillerson,
ex CEO, presidente de ExxonMobil, la tercera empresa de mayor facturación en el mundo, resulta que dice que Trump no tiene la menor idea qué significa el comercio libre. Y muchas de las cosas que dice, estoy citando textualmente, no se condicen con la realidad, que es una forma elegante de decir que miente. Ahora su hermana mayor, ex jueza federal, dice que Trump no es confiable, que no tiene principios y que miente. Eso está en el Washington Post del 22 de agosto de este año, desde luego. Tenemos un papa peronista, seguramente con las mejores de las intenciones, pero resulta que, por ejemplo, entre tantos otros ejemplos, se preocupa con mucha razón por los refugiados, pero no se detiene a considerar que los refugiados vienen de los países que adoptan sus recetas y se fugan a los países que él critica, sin perjuicio de considerar que no estamos en un mundo libre. Se habla del mundo libre, pero si uno analiza cuáles son las recetas, por ejemplo, que Marx estableció otra vez en el Manifiesto Comunista, los 10 puntos, buena parte de esos 10 puntos el mundo libre los adopta, en nombre del anticomunismo. Es muy difícil ganar así una batalla. Entonces, se hace alarde, y termino con esto porque son mis 15 minutos, pero se hace alarde y se dice que hay que priorizar lo colectivo antes que lo individual. Lo colectivo nos lleva a lo que en ciencia política y en economía se denomina la tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos no es de nadie. Entonces, la asignación de derechos de propiedad resulta un tema muy central. Estamos, por ejemplo, todavía debatiendo temas, y tal vez es la herencia chavista, del famoso exprópiese. Una empresa, la característica central de una empresa es arriesgar recursos propios y no utilizar por la fuerza el fruto del trabajo ajeno. Eso primero. Segundo, cuando se constituye la empresa, en el momento que se constituye estatal, llamada estatal, eso revela que se alteran las prioridades de la gente. Y si alguien dice, bueno, pero supongamos que los gobiernos tengan la bola de cristal y establezcan la empresa estatal justo donde la gente quiere, la repregunta de eso es bifronte. Primero, si va a ser lo mismo que la gente quiere, ¿para qué se metió? Y segundo, para saber lo que la gente quiere, tiene que poder expresarse la gente. Y esa es la gran ventaja de los mercados abiertos y competitivos y lo que significa el respeto recíproco. Y termino con una definición que me parece muy atractiva de Michael Novak y de Jorge García Venturini, colega argentino muerto hace algún tiempo, sobre ese famoso bien común. ¿Qué diablos es eso del bien común? Según Michael Novak y Jorge García Venturini, es el bien que nos es común a todos. Léase el respeto recíproco. No puede haber conflicto de intereses entre los intereses individuales y los intereses colectivos siempre y cuando haya respeto recíproco, lo cual quiere decir que los gobiernos deberían de centrar su atención en la protección de los derechos de todos, es decir, el establecimiento de justicia y de seguridad, que es habitualmente lo que no hacen los gobiernos. Volviendo por un minuto, y ahora sí para cerrar, al Papa, yo el 30 de junio de 1998 me invitaron a dar la conferencia inaugural en el CELAM, la conferencia de obispos en Tegucigalpa. Te adelanto, Loris, que nunca más me van a invitar por lo que dije, pero empecé mi charla con 3 comentarios. Primero, la noche anterior habíamos tenido un cóctel en el Banco Nacional de Desarrollo en Tegucigalpa, donde se sirvió champagne y caviar. Y yo dije, la conferencia era sobre la pobreza, y yo dije que quiero decir y subrayar que me encanta el champagne y me encanta el caviar, pero no financiado con gente que come raíces, porque era un banco estatal financiado coactivamente con los recursos de otros. Segundo, les dije a los sacerdotes presentes, había 3 cardenales,
el obispo de México, el obispo de Colombia y el que nos recibía, que era Oscar Rodríguez Madariaga, luego papable, ahora en el Vaticano, que era el host, el que nos recibía. Yo les dije, si ustedes hacen la alabanza de la pobreza material y no la pobreza de espíritu evangélica, tienen que condenar la caridad, porque la caridad mejora la posición del receptor. Y lo que ustedes están haciendo es la alabanza de la pobreza material. Y en segundo término, si ustedes dicen, como dicen habitualmente, que los pobres están privilegiados y tienen un asiento especial con Dios y que están salvados, dedíquense solamente a los ricos porque los pobres ya están salvados. Están llenos de contradicciones. Bueno, he dicho para esta primera intervención. Gracias, Alberto. Loris, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar conectado con ustedes. Es una forma de viajar a Argentina en este momento en que resulta imposible hacerlo físicamente. Le agradezco mucho a la Fundación Libertad y Progreso, por supuesto, a la Fundación Friedrich Naumann. Y bueno, Alberto, siempre es un placer poder coincidir con Alberto Venegas Lynch y bueno, y debatir y discutir sobre el fracaso del intelecto, ¿no? Alberto en su presentación tocó así, aparentemente a vuelo de pájaro, pero en realidad tocó muchísimos temas, hasta doctrinarios, diría, extraordinariamente relevantes, y bueno, también me invitó a contestar una pregunta, ¿no? A la que yo no estoy seguro de saber contestar, por supuesto, así que la tomo como una pregunta retórica que no tiene una respuesta, no tiene solamente una respuesta, a la cual voy a intentar dar la mía, por supuesto, que es por qué insistimos con recetas fracasadas. Como verán, yo no uso la palabra socialismo en este caso. No sé, ¿será que el socialismo es muchas cosas diferentes? ¿Será que viviéndolo desde Italia, las diferentes almas y corrientes del socialismo me acostumbraron a hacer muchos matices entre diferentes maneras de vivir el socialismo? Voy a utilizar otra palabra, tal vez el populismo, esencialmente, explicando qué entiendo y de qué se trata. Pero claro, yo lo veo desde la perspectiva del historiador, no del economista. Entonces el historiador está, no sé si lamentablemente, acostumbrado al hecho de que no siempre lo que parece razonable también es real. O sea, lo sé, a lo mejor uno se imagina que el historiador desarrolló la idea de que la historia es magistra vitae, o sea, que nos enseña a evitar los errores en el futuro, y en cambio yo suelo decir también a mis alumnos que no, que generalmente la historia a lo mejor nos enseña cuáles son los errores que probablemente volveremos a hacer, ¿no? Lo que es más probable que cierta civilización, que cierta comunidad, que cierto país volverá a hacer. Así que yo hago hincapié especialmente en la herencia cultural, ¿no?, de las diferentes comunidades. Me hacía pensar y un poco me reía en mi foro interior antes cuando hablaba Alberto. Yo pensaba en una nota que leí hace poco de Joseph Stiglitz que hacía referencia especialmente a la herencia popperiana, ¿no?, de que Alberto mencionaba hace poco. O sea, el aprendizaje a través del error y a través de la aplicación del método experimental a la realidad, evitando toda forma de historicismo, ¿no?, de pensamiento finalístico. Era muy interesante porque Stiglitz la usaba para criticar el llamado, yo nunca entendí exactamente qué es neoliberalismo. O sea, ¿cómo puede ser, decía él también, ¿no?, que esta receta fracasada no aprende de sus propios errores? Bueno, al mismo tiempo, claro que Stiglitz no aplicó el razonamiento popperiano
a sus elogios de los modelos chavistas o en algunos momentos hasta cubano, etcétera, etcétera. O sea, en la historia generalmente tenemos una herencia cultural que nos impide evaluar de forma objetiva lo que está bien y lo que está fracasado. La historia lamentablemente no nos permite emitir juicios tan tajantes. Yo estoy de acuerdo con Alberto en términos doctrinarios, o sea, el control de precios, lo vimos acá en Italia también, acá también, el día que quisieron poner el control de precios de las mascarillas, del barbijo, desaparecieron. Bueno, tuvimos una escena muy peronista, si queremos hablarlo así, ¿no? El comisario especial del gobierno italiano se presentó en las cámaras y dijo, el pueblo tiene derecho. Entre otras cosas, un lenguaje muy raro en Italia. Hacía mucho tiempo que no teníamos un lenguaje así, pensábamos haberlo superado. El pueblo tiene derecho a la seguridad sanitaria y por lo tanto le vamos a poner un precio político a los barbijos. Y los barbijos desaparecieron. Bueno, era una fácil profecía y efectivamente se cumplió. Pero se está viendo en muchos otros sectores. El avance del Estado en muchos sectores económicos se está dando también en muchos países europeos y tal vez sea en parte inevitable en este momento en que los estados están condenados, entre comillas, a hacer deudas, en que están condenados a emitir subsidios, etcétera, etcétera. El problema es, yo creo, en términos históricos y por lo tanto desde mi perspectiva cultural, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, si son medidas transitorias debidas a la emergencia que ayudarán la situación a volver a un cauce más o menos razonable, o si al revés, y con razón Alberto citaba el contexto argentino, y yo creo el contexto de muchos otros países, o si la situación de emergencia se vuelve una oportunidad por parte de los gobiernos para avanzar sobre los paradigmas básicos de una organización económica de tipo mercantil. No digo de libre mercado, porque el libre mercado existe en muy pocos países y de forma imperfecta, pero especialmente en países como la Argentina, bueno, el libre mercado es como el cuco. El libre mercado es el que todos combaten, pero nunca nadie lo vio en realidad, y este es el tema, yo creo. O sea, para contestar la pregunta, ¿por qué insistimos en estas recetas fracasadas? Es porque, de acuerdo con los paradigmas culturales de muchos, y no me refiero solamente a los sectores sociales que no tienen acceso, digamos así, a las ideas del liberalismo. Me refiero también a grandísima parte de la clase dirigente. Con razón Alberto hacía referencia a las universidades. En las universidades, aparte de algunas privadas, la grandísima mayoría, pero no solamente en la Argentina, yo diría en toda Latinoamérica y también en muchos países europeos, la grandísima mayoría está en contra de las ideas económicas, y no solamente diría económica, también en gran parte filosófica del liberalismo. Así que la clase dirigente es aún más. Yo creo que los sectores populares está culturalmente impermeable o hostil a los fundamentos doctrinarios del liberalismo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Yo lo estudié mucho y especialmente para América Latina, yo creo que el origen no está tanto en el moderno socialismo cuanto está en el mundo hispanoamericano o en el mundo latino y católico, está en la raíz patrimonialista de la cristiandad antigua, que tiene algunas características, no la voy a analizar, pero son las características del unanimismo, o sea, es una visión del mundo refractaria a la pluralidad, es una visión del mundo jerárquica, que se basa en la idea de que el individuo está sometido a una jerarquía natural finalmente. Es una visión del mundo de tipo corporativo, donde el individuo está normalmente sometido a la colectividad y comparte una identidad. Es una visión del mundo que termina en un estado ético, en un estado que piensa tener la finalidad, el objetivo de evangelizar finalmente, de convertir
y de utilizar todos los instrumentos del Estado, por lo tanto, para convertir a su propia fe los fieles. Los ciudadanos en esa visión del mundo son fieles, son ciudadanos, son súbditos. Y finalmente tiene una visión del mundo esencialmente pobrista, o sea, una visión del mundo donde la prosperidad no es vista como emancipación, no es vista como oportunidad de liberación de las capacidades de los individuos, de la posibilidad por parte del individuo de crearse su propio destino. No, la prosperidad es vista generalmente como pecado, como un pecado, como una forma de corrupción moral. Por lo tanto, en esta tradición no es sorprendente que no solamente los gobiernos, sino también la gran mayoría de los intelectuales combate el capitalismo como fuente de corrupción moral, aún más que material. Es una forma de corrupción moral. Bueno, estas son las características, y son características históricas muy profundas. No casualmente, bueno, los fenómenos socialistas radicales o comunistas, no casualmente yo lo veo también en Europa. ¿Dónde se dieron? Se dieron esencialmente en países católicos. Los grandes partidos comunistas europeos se dieron en Italia, se dieron en España, se dieron en Francia. Yo, que vengo de una familia comunista, no es que mi familia fuera de formación socialista. Habían hecho el secundario, ni siquiera secundario, la primaria, eran hijos de trabajadores. No eran marxistas, no sabían nada del marxismo, aunque el Partido Comunista se los enseñara, y fue una extraordinaria escuela intelectual en ese sentido, no se puede negar, pero no es que fueran comunistas, es que el comunismo respondía a su visión cristiana del mundo. Y entonces yo creo que la respuesta a la pregunta de Alberto está en la historia. O sea, las recetas serán fracasadas, y yo estoy de acuerdo que son fracasadas, pero si el fracaso se repite es porque estas recetas, a pesar de todo, le dan una respuesta a un sistema de valores morales que sigue siendo extraordinariamente arraigado. ¿Cómo se cambian los valores morales? Bueno, esto ya es una pregunta que me supera bastante, yo creo que supera a todos, porque el cambio del sistema de valores, de la cultura en las sociedades, son cambios que se dan con el tiempo, se dan con el tiempo, pero tampoco quiero zafar de forma tan sencilla. Lo que me parece muy preocupante de esta época que estamos viviendo, y estoy de acuerdo con la definición de fracaso del intelecto, es una época de encierro. Y no me refiero a las cuarentenas, sí, también a las cuarentenas, pero esto está vinculado a la pandemia, no, de encierro, o sea, de rechazo de toda idea cosmopolita, universalista, abierta al mundo, y solamente la apertura al mundo, el intercambio cultural, comercial, institucional entre diferentes culturas puede ayudar a superar la jaula de la costumbre, la jaula del pasado, la jaula de los códigos comunitarios, la jaula de la tribu. Y en cambio estamos viviendo en un momento, bueno, fíjense alrededor, Argentina, bueno, está tomando medidas cada vez más cerradas. Alberto se refería a Trump. Yo no sé cómo, me cuesta entender cómo hay muchos liberales, o se llaman liberales, que lo enaltecen a Trump. Es un hombre que teoriza y practica no solamente la lucha en contra el espíritu mismo de la democracia liberal, la separación de los poderes, violando regularmente la Constitución de Estados Unidos, sino que es un nacionalista. Es un primatista blanco, un WASP, es algo que nos retrocede a una idea del nacionalismo de Estados Unidos muy antigua y muy autoritaria, entre otras cosas. Veamos la intolerancia de Brasil también, un primato de tipo blanco evangélico, pero lo vemos en muchos otros países de Europa, desde Rusia a Hungría, lo vemos por supuesto en países como, bueno, pero esto no vale ni la pena hablar, como Venezuela, como Cuba, etc. Entonces, bueno, yo creo que uno de los elementos básicos y fundamentales de este fracaso del intelecto es la etapa de encierro que estamos viviendo, de rechazo del cosmopolitismo y del universalismo en nombre de neonacionalismos, nuevas formas de encerrarnos en la tribu. Terminé mis 15 minutos, quería hacer una reflexión sobre el tema económico, pero seguro que las preguntas van por ese
irán por ese lado. Quería hacer un comentario sobre un reciente discurso que hizo mucho debatir en Europa y que causó muchos elogios por parte del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Pero bueno, hay algunos comentarios que quiero hacer al respecto que tienen también que ver, yo creo, con la situación argentina, pero lo voy a hacer más adelante. La economía, por otra parte, es el terreno de Alberto y, bueno, tengo temor un poco meterme en eso. Así que, bueno, muchas gracias. 15 minutos, no, 17, me pasé un poco, perdón. No, me parece que fueron 15, Lori, porque bueno, empezamos un poquito más tarde, así que estuviste impecable los dos. Federico, me voy a... Sí. Si me permitís, antes de las preguntas, me gustaría hacer una reflexión de lo que acaba de decir, unos puntos de lo que acaba de decir Loris. Adelante, adelante. Me ha pasado antes con Loris, personalmente y sobre todo por la vía de internet y las comunicaciones por mail, que cuando Loris habla, incluye una serie de títulos extraordinarios para un artículo o para un libro. Por ejemplo, y lo voy a tomar si él me permite, La jaula de la tribu. Me parece algo extraordinaria cómo resume en ese título, digamos, el veneno del nacionalismo, el problema de encerrarse en lugar de recibir oxígeno con puertas y ventanas abiertas en un proceso evolutivo de prueba y error, como es la característica del conocimiento. Ahora, Loris ha puesto énfasis en el tema de la herencia cultural, que me parece un tema sumamente clave. Ahí Milton Friedman tiene un ensayo escrito con su mujer, con Rose Friedman, que me parece muy atractivo, diciendo que muchas veces estamos preocupados con lo que vemos en la superficie de los fenómenos, pero tenemos que zambullirnos en la profundidad y ver corrientes subterráneas que van a preanunciar lo que luego va a ocurrir. Es en parte lo que le ocurrió a la Argentina. La Argentina, uno de los países más extraordinarios del orbe, desde 1853, su constitución liberal, hasta la revolución fascista del año 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que todavía estamos en ese problema, pero en esos años era una cosa extraordinaria desde el punto de vista cultural. Los periódicos, la construcción, manifestaciones culturales, ingresos y salarios en términos reales superiores a los de Suiza, y esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. Competíamos las costas, los inmigrantes competían con las costas estadounidenses. Entonces, mientras eso sucedía, como dice Milton Friedman, en la corriente subterránea estaban trabajando los populistas, como dice Loris, los socialistas, la CEPAL, los marxistas, los keynesianos, y hubo mucha gente que se dejó estar. Hay una reflexión de Tocqueville en el libro menos conocido de él, El antiguo régimen de la Revolución Francesa, el más conocido es la democracia en América, como se sabe, pero él dice que en muchos países, y esto va para la Argentina y otras partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, allí donde hay un gran progreso moral y material, mucha gente da eso por sentado. Y ese es el momento fatal. Yo creo que todos tenemos que contribuir a que se nos respete, no importa a qué nos dedicamos. En ese sentido, me parece, en el contexto de lo que ha dicho Loris, a mí me admira, me atrae mucho el lema o el moto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, esto es, no hay palabras finales. En ese sentido, como explicaba también Popper, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a refutaciones. Cuanto más abierto sea el sistema, más podemos aprovechar del conocimiento de otros. Y por eso es que, y termino con esto, que también dijo Loris, hizo una crítica al historicismo, a las leyes inexorables de la historia. En ese sentido,
pongo como un mal ejemplo a Francis Fukuyama, que él dijo que a partir de la caída del muro de Berlín iba a resurgir el espíritu liberal o los mercados abiertos o la sociedad libre. Eso es un marxismo al revés. Nunca es inexorable lo que va a ocurrir. Depende de lo que cada uno de nosotros hagamos. Así que para retomar lo que decía Loris de la herencia cultural, el tema educativo, el tema de contrastar, como digo y dije antes, teorías rivales, resulta muy importante en las cátedras, en los centros de estudios, en las instituciones y en las fundaciones. Quería subrayar estos puntos y vuelvo al título extraordinario de La jaula de la tribu. Gracias, Alberto. Me permito yo entonces mi primera pregunta tomando un comentario de Alberto reciente, pregunta para los dos, y yendo a la Argentina. ¿Ustedes pueden identificar alguna corriente subterránea que les permita tener un optimismo sobre la dinámica social y política argentina? Bueno, yo soy el extranjero, así que hablo último, porque desde lejos es muy difícil verlo, pero a lo mejor desde cerca se ve, no sé. Bueno, yo creo, lo hago muy corto a esto, que sí hay motivos para ser optimista a raíz de la pregunta de Federico, muy pertinente, en la cosa subterránea en la Argentina. Me refiero a la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán. Me refiero a la Fundación Bases y a la Fundación Libertad en Santa Fe. Me refiero a la Fundación Wilhelm von Humboldt en Mendoza y la Cátedra Alberdi en Mendoza, a la Fundación Libre en Córdoba, al Club de la Libertad en Corrientes, a la Fundación Libertad y Progreso que nos patrocina, a instituciones de posgrado como ESIADE, donde trabajan grupos de chicas y chicos que son extraordinarios y necesitan más apoyo desde el punto de vista, diría yo, financiero, pero producen artículos, trabajos, reuniones, publicaciones que son muy alentadoras. Desde luego estamos confrontando con una especie de catarata populista, para seguir con la terminología muy apropiada de Loris, pero eso no solo ocurre en la Argentina, hay en distintos países de Latinoamérica, y ya que hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos hay think tanks con presupuestos notables, con producción de libros extraordinarios, seminarios, que son la esperanza. Es en todo caso un gran desafío para nosotros, esto que nos ha tocado de este mundo. Yo voy a contestar. Loris, yo te iba sí. No, tengo cosas para decir. No sé si son exactamente respuestas a tu pregunta, y tampoco lo que nos están escuchando esperan que yo diga. Por otra parte, hay que ponerle un poco de pimienta, si no estamos todos de acuerdo y es un concierto de violines, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo siempre un poco, entre otras cosas, pues yo por mi formación no soy un liberal doctrinario, yo soy un profesor de historia que investigando se acercó a las ideas del liberalismo, pero sigo siendo un perro suelto, como se dice. Entonces, hago un par de observaciones. La primera le resultará normal, o sea, bueno, estoy de acuerdo, por lo poco que conozco desde lejos, con Alberto, que hay una gran vitalidad de instituciones a lo largo del país. Lo sé porque me invitaron, porque tuve relaciones, porque recibo materiales, porque leo, que yo creo que no tiene precedentes en la historia. O sea, que me parece que hay una extraordinaria novedad en ese sentido. Una potencial clase dirigente de formación liberal se está formando. Esto me parece extraordinariamente positivo. Claro que, bueno, estamos hablando todavía de una corriente que siempre fue muy minoritaria, ¿no?, en el panorama cultural
argentino desde la época de las masas, no estoy hablando de la Argentina liberal del siglo XIX, etcétera, etcétera, siempre fue muy minoritario, ¿no? Así que me parece sin duda un síntoma, un indicio importante. Yo veo, viviendo yo en un país que tiene como Argentina una tradición antiliberal, o sea, las grandes corrientes culturales y políticas italianas fueron el comunismo, socialismo y la democracia cristiana, o sea, venían de universos ideales que eran en las antípodas del liberalismo, más bien que los habían combatido toda la vida. Pero yo veo que, ahora, Italia no es un país liberal. Todavía hoy, si nosotros pensamos en términos de cultura, de raíces, no es un país liberal, es muy poco liberal. Pero el cambio cultural hace que algunos pasos adelante se han dado. Por ejemplo, el lenguaje. Hoy en Italia nadie nunca diría no soy liberal. O sea, decirle a alguien que no es liberal, que es illiberal, está mal, la gente no lo acepta. O sea, se llegó, cosa que en la Argentina no pasa, cosa que en los países latinoamericanos todavía no pasa. El liberalismo es visto todavía por la mayoría de la población como una pequeña secta extraordinariamente conservadora, etc. En cambio, el primer resultado cultural, yo diría de tipo gramsciano, debería ser instalar la idea que el liberalismo no es un partido, es más una mentalidad, es más un sistema filosófico de la libertad que debería ser transversal, o sea que todos deberían ser liberales, y porque este es el fundamento de nuestras sociedades libres. Esto yo creo que es el gran desafío, más que crear una pequeña secta liberal, instalar la idea que el liberalismo es el fundamento de las sociedades libres. La segunda cosa que voy a decir, tal vez no tenga que ver con tu pregunta, pero tiene que ver sí con la herencia cultural a la que hacía referencia antes y también con mi experiencia de historiador y de persona que nació y vivió siempre en Italia. O sea, el ser minoritario hizo que muchas veces, es lo que observo, a lo mejor me equivoco, me contestarán, lo veo en las redes sociales, ha desarrollado, yo creo, corrientes del liberalismo muy radicales, muy abstractas, muy ideológicas, no van a funcionar nunca en un contexto cultural como el argentino. Yo lo digo sinceramente, más en un momento como este, donde habrá, nos guste o no nos guste, un avance del Estado en todo el mundo. Me parece que el gran desafío, en este caso político más que filosófico, es debatir el rol del Estado. O sea, en un contexto cultural como el argentino, el liberal que se levanta y comienza a gritar en la tele que hay que eliminar el Estado, bueno, se quedará como un fenómeno medio exótico, que no corresponde al país en que vive, que políticamente es totalmente irrelevante. En cambio, un gran reto, pero de verdad es un gran reto también para nosotros los liberales, es debatir el rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Cómo tiene que hacerlo? Porque es muy fácil, me parece muy simplista esta idea liberalota de que el Estado tiene que desaparecer. No funciona en ningún lado del mundo, nunca funcionó. Este es el gran desafío. Entre otras cosas, esta es meterle la trampa a aquellos que crecieron sobre la idea que ellos son el Estado. Y no, en cambio habría que decirle, señores, bueno, ¿debe haber Estado? Sí, debe haber Estado. Gran parte de los filósofos liberales también lo reconocen. Pero ¿qué Estado? ¿Qué Estado crearon ustedes? Esta es la crítica relevante al populismo, porque el populismo crea un Estado que, repito, es un Estado unanimista, jerárquico, corporativo, ético, pobrista. O sea, lo peor de los mundos. Esto me parece que debería ser el gran desafío cultural. Ojalá sea así. Veo mucho radicalismo liberal que no me parece que lleva a ningún lado. En la misma línea de lo que estabas postulando,
¿Cuáles serían las reformas necesarias para alcanzar la libertad de comercio en Argentina? Esta es una de las preguntas del público. Y esto es para el economista en primer lugar. Esto que ha dicho Loris, que en Italia hay poca gente que abiertamente dice no soy liberal, ha dejado de existir. Eso me parece una cosa efectivamente optimista. Pero también, para extrapolar eso a Latinoamérica y en este caso a la Argentina, hay también cierta cobardía, diría yo, de muchos críticos al liberalismo que no se animan a enfrentar directamente esa expresión y por eso recurren de contrabando y tapados o disfrazados al neoliberalismo, que como ha dicho muy bien Mario Vargas Llosa, dice más o menos textualmente: yo en mi vida, que va siendo larga, he conocido a muchos liberales y muchos más no liberales, pero nunca conocí a un neoliberal, porque es una fantasía. Ningún intelectual serio adhiere a esa etiqueta del neoliberalismo. Ahora, cita Loris, lo citó al pasar, a Gramsci. Yo he hecho algunos estudios, siempre me he prometido hacer un libro y no lo he hecho, de gente que ha cambiado del marxismo al liberalismo. Tengo muy buenos amigos y muy honestos intelectuales que han hecho ese tránsito y siempre me ha interesado cuáles son los libros, cuál es la bibliografía que le atraía cuando estaba del lado marxista y qué les hizo hacer el clic. Y generalmente desde el lado socialista siempre aparece el nombre de Antonio Gramsci. ¿Por qué? Porque la frase que podríamos resumir a la filosofía gramsciana es: tomen la cultura y la educación, el resto se da por añadidura. Y me parece una cosa sumamente atractiva, y también lo que ha dicho Loris respecto de la ideología. No en el sentido inocente del diccionario de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino en el sentido más generalizado como algo cerrado, algo terminado, algo de una secta. Yo una vez escribí en La Nación, hace ya bastante tiempo, un artículo que se llama El liberalismo como antiideología. Precisamente dejar las puertas abiertas. Y en este contexto, Loris, de dejar las puertas abiertas, yo creo que hay un debate paralelo que viene subterráneamente y en forma muy débil, porque tenemos que estar siempre repitiendo las mismas cosas, respecto a lo que tú dijiste de cuestionar el monopolio de la fuerza. Desde luego que estamos a años luz y además es un debate en proceso, pero me parece fértil discutir el concepto de bienes públicos, el concepto de la asimetría de la información, el concepto del dilema del prisionero, lo que se ha dado en llamar el teorema Kaldor-Higgs, el equilibrio Nash y ese tipo de cosas sofisticadas que estamos a años luz de debatirlo, porque estamos todavía desde hace 4.000 años discutiendo el control de precios. Entonces no nos permiten esos debates, solo con grupitos muy reducidos de estudiantes sobresalientes. Pero me pareció muy interesante esto. Y por último agrego que suscribo absolutamente, si se puede suscribir absolutamente, porque siempre uno tiene que estar abierto, lo que dice Loris del Partido Liberal. Hay un gran amigo mío, también muerto lamentablemente, un historiador, Ezequiel Gallo, que él dijo, trabajábamos juntos en ESIADE, él dirigía el departamento de investigaciones cuando yo era rector, y me acuerdo que una pregunta que le hicieron: ¿pero no será el momento de constituir un partido liberal? Entonces Ezequiel dijo: eso es no entender la diferencia en el mundo académico del mundo político. El mundo político exige alianzas, exige convenios, exige acuerdos, y entonces enseguida, igual que ocurre hoy en Colombia,
viene la pregunta, pero dígame, ¿usted es liberal del liberalismo o liberal del Partido Liberal? Y entramos en una confusión feroz. Como bien dijo Loris, en una república, el espíritu liberal debería estar presente en todos o en casi todos los partidos, pero no un partido liberal. Me parece eso de una gran importancia subrayarlo. Sí, completo la pregunta sobre lo que menciona la discusión que propone Loris del debate sobre el rol del Estado. Hay una persona del público que pregunta si, dado que la ciencia y la tecnología son impulsores del desarrollo económico y social, ¿debe ser promovido por el Estado a través de políticas públicas? Hablando del rol del Estado. Yo no tengo una respuesta de tipo dogmático al respecto. En todos los lugares, según los sectores, por supuesto, el Estado cumplió una función. No monopólica. O sea que el Estado puede cumplir una función financiando, por ejemplo, a través de sus instituciones educativas, proyectos que tengan el valor para ser financiados. Sí, eso pasa en muchos lugares, pasa en Estados Unidos, pasa en Australia, o sea, en países que tienen una tradición liberal, no hay nada mal. Y al mismo tiempo hay una tradición en los países más liberales de fuerte investigación en la innovación tecnológica por parte también de las empresas privadas, cosa que existe mucho menos en muchos países que tienen una tradición estatista, en cambio, ¿no? O sea que yo creo que tanto el sector privado como el Estado tienen una función en ese sentido. Pero repito, yo vuelvo a lo de antes, tampoco soy especialista en estos temas, vuelvo a lo de antes, depende qué Estado, o sea, con qué fines, porque... Bueno, es como con el control de una empresa. Hubo empresas estatales, pienso en la PDVSA, qué sé yo, en una época en que todavía funcionaba como empresa de mercado. Pienso en Petrobras antes que la vaciaran con la corrupción, que eran empresas estatales, pero que funcionaban dentro de todo como empresas que estaban en el mercado y no estaban directamente manejadas como un bancomat, como un cajero automático por parte del Estado. O sea, depende una vez más de cómo funciona el Estado. Simplemente esto. Entonces, la investigación y la financiación de la investigación es el mismo tema. Si está finalizada a crear clientes para el Estado, a premiar los investigadores que son leales al Estado, bueno, estamos a lo que decía antes, Estado ético, el Estado que se está creando su propia grey. Si en cambio es un Estado que funciona con separación de poderes, autonomía de los poderes, etcétera, etcétera, bueno, tiene un rol, pero finalmente la persona que recibe la financiación es un hombre libre. Este es el tema. ¿Qué Estado? No si Estado o no Estado. Esto también, pensando en lo que decía Alberto, hace 4.000 años, estamos hablando, si no 4.000 años, de siglos y siglos, hablamos si Estado no. Bueno, los sistemas deben ser mixtos, o serán mixtos cada vez más, pero depende de qué y cómo el Estado, no si Estado sí, Estado no. Alberto, ¿querés comentar algo? Sí, me gustaría decir que hay, lo insinuó Loris en un momento dado, esta especie de ficción cuando se dice el Estado tiene que hacer, el Estado tiene que ayudar. Tenemos que comprender que el Estado es el vecino. Ningún político pone de su peculio, más bien se lleva recursos. De manera que no podemos concebir a la sociedad como si fuera un enorme círculo donde cada uno tiene metidas las manos en el bolsillo del prójimo, porque eso es invivible. Entonces, el revisar cuáles son las funciones del aparato estatal en cuanto a la seguridad, en cuanto a la justicia, en cuanto a los derechos, en ese sentido, no sé si Loris estará de acuerdo, pero fuera ya del ámbito de la economía, de lo que ocurre en muchas facultades de ciencias económicas, en las facultades de Derecho, salvo honrosas excepciones, y me refiero especialmente a nuestra región,
no egresan abogados. Abogado quiere decir defensor de derecho. Egresan estudiantes de leyes que pueden recitar cuál es el número de la ley, el párrafo y el inciso, pero no tienen la menor idea cuál es el punto de referencia, cuáles son los mojones extramuros de la ley positiva. Yo hace relativamente poco fui a dar una conferencia, mencioné antes a la Fundación Federalismo y Libertad, y me encontré con una persona en medio de Tucumán, desconocida para los porteños y para otras partes de la Argentina, Marcos Rullés, que había escrito un libro en 2 tomos de filosofía del derecho, editado en China, bastante mal editado, dicho sea de paso por las entradas de autores y por los índices, pero con muy buena voluntad, que me pareció una persona genial y que he difundido sus trabajos en Buenos Aires, en las academias a que pertenezco, etc. Y una de las cosas que él señalaba es esta cuestión del derecho. Cuando se dice igualdad ante la ley, es muy importante atar el concepto de igualdad ante la ley al concepto de justicia en la definición clásica de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite a la propiedad, y la propiedad remite al respeto recíproco y a los mercados abiertos. Porque simplemente hablar de igualdad ante la ley, podemos llegar a la sandez de sostener que todos somos iguales para ir a campos de concentración. Entonces, el atar, el anclar al concepto de justicia me parece algo fundamental, vinculado a lo que decía Loris de sistemas republicanos donde hay división de poderes y donde no hay como la tentación totalitaria, como diría Jean-François Revel, del Ejecutivo de colonizar el Legislativo o dar manotazos sobre el Judicial, como en alguna medida ocurre en la Argentina. Entonces, el hacer focus y volver a Juan Bautista Alberdi, las funciones centrales del gobierno de la protección de derechos, y entender, y termino con esto, que un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si yo gano 100 en el mercado, hay la obligación universal en una sociedad libre de respetarme esos 100. Pero si yo digo que tengo que ganar 200, cuando en realidad gano 100, y el gobierno me otorga semejante, comillas, derecho, esto implica que yo voy a dar un manotazo al bolsillo del prójimo. Y eso es un pseudo derecho. Estamos rodeados de pseudo derechos. Derecho a vitaminas, derecho a hidratos de carbono, derecho a la vivienda, derecho a una motocicleta con 2 caños de escape. Son todos pseudo derechos que implica un manotazo al fruto del trabajo ajeno. Doy habitualmente un ejemplo bastante grotesco. En la época de Correa en Ecuador, la Asamblea Constituyente, afortunadamente no prosperó esto, propuso seriamente que se incluyera en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto es una cosa digna de Woody Allen. Esto no es, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, siempre las constituciones han sido poner vallas al poder. En la Constitución de Brasil, no la actual, sino 3 anteriores, había un inciso que establecía cuál debería de ser la tasa de interés en términos reales. Eso no es entender qué es una constitución. Entonces, cuando hablamos de derechos, son palabras serias que tenemos que entender la diferencia con un pseudo derecho. Sí, Pregunta para Loris. No, yo no voy a añadir nada a esto, estoy totalmente de acuerdo, esperaba encontrar una razón para debatirlo un poco y en cambio no, me parece, y no, hago hincapié en la última cosa que dijo Alberto, o sea, no tienen idea de qué es una constitución, o sea, un instrumento que nace exactamente para limitar los poderes, ¿no? Ahora, vuelvo a mi obsesión, si queremos llamarla así. El contexto cultural vuelve a ser extraordinariamente decisivo, porque claro que en un contexto de un Alberdi, la Constitución y la idea del gobierno es la que, bueno, el Estado es mi vecino, como correctamente decía Alberto. En una tradición hispánica, neohispánica, es la idea patrimonialista del Estado. El Estado soy yo y el Estado me pertenece.
si le hacen caso, tal vez uno está acostumbrado, no le hace mucho caso, pero lean los diarios con esta idea y lo verán todos los días en el lenguaje político argentino, mucho más que en el italiano, en ese sentido, esta idea por parte de autoridades del Estado que hablan en nombre del Estado, no como si el Estado fuera algo debido a los ciudadanos, sino como algo que les pertenece y en nombre del cual, bueno, pueden prometer o negar derechos hasta el orgasmo femenino. Esto no lo sabía, eso es genial. Le agradezco, Alberto, me olvidé antes haberlo citado a Ezequiel Gallo, al que le tenía un enorme cariño, del que tengo un recuerdo fantástico, un extraordinario profesional y un gran hombre de la Academia Argentina. No conocí otro como él, la verdad. Gracias por haberlo recordado. Bueno, vamos, ya se está cumpliendo la hora y me queda, podríamos ir cerrando con esta pregunta que se la hace Agustín Echevarri a Loris, pero se la extiendo a los dos. Y Agustín pregunta de esta manera. Loris, ¿ves una diferencia entre Bolsonaro y Trump? Porque más allá del discurso, a veces patético, hay una gran diferencia en la implementación de políticas. Bolsonaro-Guedes, por ejemplo, buscan ampliar el comercio, con tratados de libre comercio con todo el mundo y reformas estructurales en favor de la libertad. Por el otro lado, Trump, en cambio, elige una persona que está directamente en contra de China y busca de algún modo acercarla, excluirla de los desarrollos tecnológicos norteamericanos. Sí, Agustín tiene razón, efectivamente, Guedes no es Trump y Brasil no es Estados Unidos, estoy de acuerdo, pero yo sobre esto podríamos charlarlo un largo rato, pero la dimensión ética del liberalismo para mí es lo más relevante. Entonces, diría más, es un razonamiento, una paradoja lo que hago, pero la paradoja es que un liberalismo económico como el de Guedes, que camina sobre Bolsonaro, le hace más daño al liberalismo que Trump, que finalmente no es un liberal económico, que es un proteccionista, un nacionalista, etcétera, etcétera. Porque el liberalismo económico no debe ser separado, en mi posición personal, de la filosofía y de la ética del liberalismo. Si no, un día u otro va a llegar el boomerang. Y con el liberalismo económico se cae también el liberalismo político y filosófico. Esta es mi opinión. Vale lo que vale, por supuesto. Alberto, si querés responder y ya vamos cerrando con tu respuesta. No tengo nada que agregar a lo que dijo Loris. Subrayo muy especialmente los fundamentos morales del liberalismo. Bien. Bueno, se ha cumplido la hora que teníamos estipulada para esta reunión. Ha sido un honor compartir este momento con ustedes. Creo que nos han dejado ideas muy, muy potentes para seguir pensando y trabajando en nuestros ambientes de pensamiento. Así que muchísimas gracias a los dos. Loris especialmente, que ya si no cenaste en Italia, ya me parece que si no te espera algún platito medio, habrá que recalentar la comida a esta hora en Italia. Ahora cenaremos sin duda. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Alberto, lo mismo, a ti, y ojalá que podamos tener otro encuentro próximamente. Muchas gracias. Bueno, yo antes de despedirme, o al despedirme, y agradecerles a todos y agradecerle mucho a Loris el gusto de haber intercambiado, solamente quería subrayar dos cosas, ¿no? Una, agradecerle a la gran Candelaria Elizalde, que siempre está atrás de todos estos eventos, y dos, recordar que el padre de Federico Sorraquín, a quien conocí a mi vuelta de un autoexilio, cuando fundamos ESIADE, fue un apoyo fenomenal, un empresario que conocí porque era en ese momento asesor económico yo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y el presidente de aquel momento, Alberto Servente, reunió empresarios, y al primero que conocí es a Federico Sorraquín padre, que fue un bastión y un apoyo fenomenal para que existiera no solo la institución SIAD, del Departamento de Investigaciones, sino también especialmente la financiación de la revista académica Libertas, de la cual pudimos publicar
34 tomos, así que celebro eso y les mando un abrazo a todos y muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a los dos y a la Fundación Naumann también.